Corazones en esta mañana y que haya esa libertad para poder recibir lo que Él tiene para nosotros ya preparado de antemano. Señor Jesús, te damos gracias. Entendemos que tu propósito en nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto, porque tú has dado a tu Hijo único para pagar por cada uno de nuestros pecados y a través de ello recibir esa salvación de esa condenación que venía a nuestras vidas. Y es por eso que hoy estamos delante de ti, adorándote, exaltándote por todo lo que tú eres. Y gracias Señor por el mensaje que viene a nuestras vidas, que es tu palabra, que dice que es viva y que es eficaz y que es más penetrante que toda espada de doble filo, y que va a hacer su trabajo en nuestras vidas porque discierne las intenciones y los pensamientos que hay en nuestro corazón. Así que nos disponemos a escuchar tu mensaje y gracias porque sabemos que no saldremos como entramos, sino que tu palabra nos va a transformar y nos va a renovar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Te invito a que tomes asiento. En estos momentos y vamos a estar aprendiendo algo que hace tiempo yo escuchaba, que yo veía, pero creo que hay cosas que Dios nos va mostrando en su momento y nos las hace ver de maneras diferentes, ¿no? Es importante saber que cada uno de nosotros como padres, cuando fuimos hijos, nuestros padres nos educaron de una manera, y que ahora nosotros como padres queremos educar a nuestros hijos de otra manera. Y estoy seguro que los que ya tienen hijos y esos hijos tienen sus hijos, que son tus nietos, te estás dando cuenta que ellos también quieren educar a sus hijos a su manera. Algo típico que sale en las pláticas cuando están con tus papás y ven que tus hijos hacen algo, el papá te dice: no lo dejes hacer eso, ¿verdad? No le compres todo porque luego, ¿cierto o no es cierto? Y esos mismos consejos, esas mismas pláticas, tu abuelita se las daba a tus papás. Y estoy seguro que tú o yo se las voy a dar a mi hijo Elier cuando él tenga hijos. Es lo mismo, o mi esposa es lo mismo, decir: no dejes que tu hijo haga esto. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nunca estamos dejando de querer enseñar, pero tampoco estamos contentos, ¿verdad?, con la forma en que otros enseñan. Si tú vas a otra casa, nosotros cuando Elier estaba chico y él tenía un problema de reflujo. Él tenía un problema de reflujo y como eso de las 8 de la noche, parecía relojito. En cuanto daban las 8, él empezaba a llorar. Se acababa la tranquilidad en la casa. Todo el día podía estar bien a gusto, pero a las 8 de la noche empezaba a llorar. Y recuerdo que un día sábado, nos invitaron a la casa de unos amigos. Iba a haber una función de box y nos invitaron. Y recuerdo que fuimos y pues ya saben, las funciones de box son como de las 8 en adelante. Entonces empezó a llorar. Y sin saber las personas por qué lloraba, empezaron a decirle a mi esposa: es que está bien embrasilado ese niño. Y es que quién sabe qué. Y es que quién sabe qué. Imagínense cómo salimos de esa casa, ¿no? Así como que no saben cómo está la situación, y ya de malos padres no nos bajaron, de que está bien consentido el niño, ¿no? Entonces, esa sensación de siempre querer hacer algo por tus hijos o por los hijos ajenos te lleva muchas veces a ser apresurado, ¿cierto o no es cierto? Te lleva a ser apresurado en consejos, te lleva a ser apresurado en decisiones, te lleva a ser apresurado en muchas cosas. Y sabes, no está mal el ser apresurado, porque el ser apresurado a veces te ayuda a evitar que tus hijos tengan un accidente. Yo me he encontrado en el internet en videos de papás que el papá está así como que acostado y el niño se va a caer y no sé cómo le hace el papá, pero estira la mano y lo agarra y lo trae. O sea, el ser apresurado también es bueno. Y hoy vamos a hablar acerca de una premura,
de una prisa, y esa prisa es cuando la gracia corre hacia ti. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar que la gracia de Dios corrió hacia ti? Porque normalmente decimos, cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Cuando yo recibí, siempre pensamos que nosotros somos los que, pero no. ¿Te has puesto a pensar que la gracia de Dios corrió hacia ti? ¿Te has puesto a pensar que Dios dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que realmente la gracia corrió hacia ti? No es que tú hayas venido, no es que, ay, yo un día, no. Es que ese día ya lo tenía preparado Dios para ti. Entonces, la gracia corriendo hacia ti es el tema de hoy. Y lo vamos a basar en una historia muy conocida, pero la vamos a ver desde un punto de vista diferente. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Y estamos hablando de la historia de la parábola del hijo pródigo. Para eso le pedí a unos hermanos de la congregación que me ayudaran un poquito. Vamos a hacer dos segmentos pequeños. Primero vamos a hacer uno y más adelantito el segundo de cómo se vivió ese momento. Y primeramente vamos a ver la parte donde el hijo pródigo quiere la parte de su herencia, ¿verdad? Oh Padre, querido Padre, necesito hablar con usted. Buenos días, hijo. Claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que, ¿sabe? Quiero mi herencia ahora mismo, antes de que usted muera. Pero, hijo, está bien. Tómala, hijo. Muchas gracias, Padre. Verá que será el mejor. Dice esta historia de la siguiente manera, vamos a leerlo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a la provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hay una historia que habla de Jesús, y esta la encontramos en Lucas 2 del 49 al 51. Esta historia nos cuenta cuando Jesús se queda en el pueblo y toda la caravana, juntamente con sus padres, sus familiares, van de regreso a su ciudad natal. En medio del camino le pregunta María a José, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús pregunta a los demás, José pregunta a los demás, ¿y dónde está Jesús? Lo buscan entre los amigos, lo buscan entre los familiares, y pues Jesús no estaba. Deciden regresar después de unos días de caminar, y cuando regresan, cuenta la historia que lo encontraron en el templo, en la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba predicando. Entonces, cuando él estaba predicando, llega José, llega María y le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué no os haces esto? La respuesta de Jesús es, ¿por qué me buscan?
¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No olviden esta respuesta, ¿eh? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Resulta que en la tradición judía, así como en nuestra tradición, había una mayoría de edad. Si bien es cierto, en nuestro país la mayoría de edad es a los 18 años, aquí los vecinos la mayoría de edad son 21 años, en aquellos tiempos la mayoría de edad era a los 30 años. ¿Qué representaba ser mayor de edad a los 30 años? Te obligaba a vivir con tus padres hasta los 30 años. Te obligaba a ayudar en el negocio familiar durante esos 30 años. No podías hacer algo más. No podías pensar por ti mismo. Te era necesario estar con ellos hasta los 30 años. Por eso Jesús, aunque les dijo a sus padres, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un niño de 12 años, entendiendo que era hijo de Dios y que tenía que enseñar, le dice esto a sus padres, y sus padres no entienden esta respuesta. ¿Por qué? Porque ellos, de acuerdo a la tradición judía, sabían que no era el tiempo de Jesús de empezar su ministerio. Y luego el siguiente versículo dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y dice, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos según la tradición. Entonces, entendiendo esta parte de la tradición judía, llega el hijo pródigo y le dice a su papá, dame la parte de lo que me corresponde. El papá se las da y dice que después de unos días el hijo junta todo lo que tiene y se lo lleva. Como estamos hablando de tradición judía, había una traducción, se me fue la palabra, tradición, iba a decir traducción. Había una tradición judía que se llamaba Kesasaj. Esta tradición judía decía que en cuanto un hijo salía de su casa antes de tiempo, todos los padres de otras casas tenían que buscar una vasija de barro. Inmediatamente, en cuanto se sabía que un hijo abandonaba a su padre, era la tradición buscar una vasija de barro y ponerla en un lugar especial. En cuanto esa vasija era puesta en ese lugar especial, esa vasija iba a ser usada en un día y en un momento específico. Para cuando ese hijo desobediente, para cuando ese hijo insensato regresara, ellos agarraran esta vasija y la quebraran en los pies del hijo. Entonces esta vasija quedaba ahí. Ahí se quedaba por un tiempo. Cuando el hijo pródigo agarra su dinero, lo malgasta y se va, dice que deseó comer aún la comida de los puercos que apacentaba. Pero si prestaron atención a la lectura, no dice que no pudo comer, dice que no se lo permitieron. Porque si él no hubiera tenido ese impedimento, la historia fuera otra. Ese hijo hubiera comido de esa comida de aquellos animales que eran impuros. De por sí el estar cuidando los animales, los cerdos, ya era un trabajo impuro, era un trabajo que no estaba muy bien visto. Por eso el hijo reacciona y piensa de esta manera y dice así. Volvamos a Lucas 15. Y volviendo en sí el 17,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo vuelve en sí y piensa, aún los trabajadores de mi padre están en mejores condiciones que la que yo estoy ahora. Yo estoy pereciendo de hambre. Pero de repente, el siguiente versículo dice que él piensa estas palabras y dice, me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hoy en día, ¿cuántos de nuestros hijos se van de casa y lo primero que pensamos es, ya estaba grande para salirse? ¿Cierto o no es cierto? Ya era su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no creemos que la salida de un hijo antes de tiempo sea un pecado. Y aquí el hijo reflexiona y dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. ¿Por qué creen que estas palabras del hijo vinieron en ese momento? Porque él sabía la consecuencia que venía a su vida. Él sabía la consecuencia. ¿Por qué? Porque estoy seguro que él había visto a otros hijos irse y regresar y ver la actitud de los otros padres contra aquellos hijos. Incluso pudo haber visto a su papá tener una vasija preparada para un día y para una hora específica. Entonces el hijo dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre, pero aún así yo voy a regresar y le voy a decir, hazme como cualquiera de tus trabajadores. ¿Cuántos se acuerdan de la historia que nos relata donde una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio estuvo a punto de ser apedreada? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Nos cuenta la historia que estaba la mujer que fue sorprendida y de repente había una multitud de hombres con piedras dispuestos ¿a qué? A aventárselas. ¿Por qué? Porque eran, ¿cómo les llaman a los que asesinan a las mujeres? Se me fue el nombre. Feminicidas, ¿verdad? Oye, hoy de moda, ¿no? Todo eso. No es porque fueran feminicidas, sino porque era una tradición. Y las tradiciones, según sus costumbres, las tenían que cumplir. Las tradiciones que iban en contra de lo que mandaba la Biblia, de lo que mandaba la ley, tenían que ser castigadas. La ley era firme, la ley era dura. Entonces, cuando esta mujer fue sorprendida en el adulterio y estaba a punto de ser apedrada, porque la ley así lo indicaba, ¿qué crees? La gracia corrió hacia ella. Porque antes de Jesús no había gracia. Antes de Jesús la ley te decía, ojo por ojo, diente por diente. Si te matan un animal, tú mátales a otro, ¿verdad? Era esa ley de a ver quién puede más. Esa era la ley que si te hace algo te lo tiene que recompensar. O sea, no había para dónde irse. Entonces la mujer que fue sorprendida en este acto estaba ahí tirada en el piso. Estaba a punto de recibir lo que ella sabía que era lo que mandaba la tradición. Pero cuando Jesús la ve y la gracia corre hacia ella, Jesús voltea a estos hombres y les hace una pregunta retórica. Y la pregunta es, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces imagínate todas las emociones que tenía este hijo. Traía hambre,
traía necesidad, pero también sabía que si regresaba con su padre, el escenario que le estaba esperando no era el mejor. Él estaba en ese conflicto de decir, si digo la verdad, me van a regañar. ¿Alguien ha estado en ese conflicto? ¿Verdad? Que mejor preferimos evitar la verdad. ¿Por qué? Para evitar malos ratos, para evitar malos momentos. Pero este hijo estaba, yo quiero regresar a mi padre. ¿Por qué? Porque entiendo que tengo una mejor oportunidad con él por el hecho de ser su hijo. Pero también entiendo que salí en maldición de su casa. Y dice, Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me puedes hacer como alguno de tus jornaleros. ¿Por qué? Vamos a ver la segunda escena y ahorita vamos a ver el por qué él prefería esto, ¿verdad? De ser uno más de sus jornaleros. En la casa de mi padre, hasta los trabajadores tienen comida de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré con mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Contrátame aunque sea como uno de tus jornaleros. Gracias a Dios que estás aquí, es lo más importante. Un aplauso a los actores, ¿no? Wow. Cuando el padre ve que el hijo viene arrepentido, el padre está viendo desde la ventana a su hijo, pero sabe lo que le espera al hijo. Cuenta la historia del Quesasaj, que cuando los padres de otras casas sabían que el hijo venía en camino, inmediatamente iban a ese lugar donde habían puesto esa vasija, la tomaban y ¿qué creen que hacían? Corrían hacia donde estaba el hijo y hacían esto. Ah, se quebró hasta allá, bueno, ni modo. La idea era que se quebrara aquí, ¿verdad? La quebraban en el hijo y ¿saben qué hacían? Decían estas palabras: que Dios haga contigo como hizo con esta vasija. Que tu vida sea destrozada. Que tu vida no sirva para nada por lo que le acabas de hacer a tu padre. Ese era el mensaje que los padres de otras casas le daban a ese hijo. Por eso cuando el padre ve al hijo, corre y se pone en medio para que no haya este acto de decir, van a maldecir a mi hijo. ¿Entiendes la importancia de cuando la gracia corre hacia ti? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la gracia, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Tú te has puesto a pensar la maldición que había contra ti antes de que Jesús te salvara? ¿Te has puesto a pensar el pago por tu pecado? ¿Te has puesto a pensar que aunque tú quisieras regresar al Padre así como si nada, había un costo? Pero la gracia corrió hacia ti. El Padre no permitió, escúchalo bien, el Padre no permitió que se hablara maldición contra su hijo. El Padre toma ese lugar que Cristo tomó en la cruz para pagar por ti y para pagar por mí. La Biblia nos enseña que cuando Cristo estaba en la cruz, en ese acto preciso,
la maldad de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, estaba sobre él. La maldad tuya, la maldad mía, la maldad de generaciones que vienen adelante, ya estaban en ese momento sobre Cristo. La Biblia dice que Dios es tan bueno que no puede mirar el mal. Cuando Jesús habla en la cruz del Calvario y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo te puedo asegurar que ninguno de nosotros abandonaríamos a nuestros hijos. Pero aquí había un conflicto. Porque Dios es tan santo, escucha bien esto. Dios es tan santo, Dios es tan bueno que no podía ver el mal. Y Jesús en esa cruz estaba cargando la maldad de toda la humanidad. En ese momento Jesús siente esa separación. Y dice: ¿por qué me has abandonado? Y es que la gracia, escucha bien esto, la gracia que corrió hacia ti pagó un precio, y ese precio fue que el Padre lo dejara solo por un momento. Y ese es el momento, yo creo, de las 7 palabras que más duelen en Cristo Jesús. ¿Recuerda alguna vez que tú te hayas perdido? ¿Recuerda alguna vez que hayas estado en tu cuarto y te hayas sentido solo? ¿Recuerda ese momento cuando dijiste: siento que mis papás me abandonaron? Es una angustia que se siente por dentro. Es un dolor, es un sufrimiento que no se puede compartir, que no se puede decir tan fácilmente. Es algo que te quiebra. Cuando la gracia corrió hacia ti y a la vez estaba siendo abandonado por el Padre. Muchos dicen: es que pues la salvación no cuesta nada. ¿Sabes qué? Costó un montón. La salvación de tu alma, de mi alma, ni con todo el dinero del mundo lo puedes pagar. El hijo reacciona y dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y decide regresar. El padre lo ve y dice: los demás van a venir y maldecirlo. ¿Saben qué? Yo no lo voy a permitir. La maldición que había sobre ti, la maldición que había sobre mí, Cristo no la permitió. Y corrió hacia ti. ¿Y sabes hacia dónde corrió? Hacia esa cruz. Corrió hacia esa cruz donde iba a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Corrió a esa cruz donde sabía que iba a fallecer. Corrió a esa cruz donde sabía que unos momentos después iba a ser sepultado. Corrió a esa cruz porque sabía que al tercer día Él iba a ser resucitado para darnos vida eterna. Pero Él corrió hacia esa cruz. ¿Por qué? Porque sabía que la gracia tenía que correr hacia ti. Y muchas veces nosotros pensamos que somos merecedores. Y muchas veces nosotros con nuestras actitudes decimos: es que con esto ya me lo estoy ganando. ¿Sabes qué? No hay nada que tú hagas que pueda pagar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada. Cuando el Padre abraza al Hijo, lo primero que piensa el Padre no es en darle un trabajo de jornalero. Voy a empezar a concluir con esto. Versículo 21 del capítulo 15 de Lucas. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Tú sabes el poder que tenían las maldiciones en ese momento? La misma palabra dice: al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. ¿Por qué? Porque en ese momento, según su tradición, el bendecir o el maldecir tenía un poder más allá de lo que hoy podemos decir tú y yo. El padre le dijo a su hijo: no solamente vine a evitar que fueras maldecido, no solamente vine a evitar que fueras muerto por las palabras que alguien más iba a declarar, iba a confesar sobre ti. Yo quiero que estés vivo. Yo no sé si te imaginas a los padres de aquella comunidad cuando buscaban la vasija y decían: esta vasija va a ser para maldecir al hijo de, porque se fue. Y cuando lo veamos que regrese, se lo vamos a quebrar en los pies y vamos a maldecir su vida a tal manera que ese joven nunca va a volver a ser el mismo. Porque la misma suerte que va a tener esa vasija, se la vamos a desear a él. Imagínate a los padres de esa comunidad pensando esto. Y por otra parte, imagínate al padre del hijo pródigo esperando desde su alcoba para que cuando viera a su hijo dijera: yo no lo voy a permitir. Por eso el padre corrió y corrió. ¿Por qué? Porque dijo: voy a ser más fuerte, más rápido que los demás y evitar esa condenación. Porque el que estaba muerto lo he encontrado. El que se había perdido ha revivido, ha regresado. Esto va a ser una fiesta. ¿Por qué? Porque la gracia, el perdón, la misericordia ha corrido sobre él. Y si no te has dado cuenta, un día esa gracia corrió hacia ti. Un día, sin tú darte cuenta, ibas condenado a una maldición. Pero la gracia de Dios en la persona de Jesucristo corrió hacia ti. Corrió hacia ti y alguien te dijo: ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón y que tus pecados sean perdonados? ¿Te gustaría evitar que la maldición que está contra ti sea cancelada? ¿Te gustaría? Y en ese momento nosotros, o en este caso mi persona, fue decir: si quiero. Si quiero que esa deuda sea cancelada. Si quiero que ese perdón venga sobre mí. Y cuando yo dije eso, sentí ese abrazo del Padre. Sentí ese abrazo del Padre y sentí una restitución. Y Juan 1:12 lo menciona de esta manera y dice que Él te da un poder ahora de ser llamado su hijo. Eres restituido. Ya no eres maldecido, ya no eres condenado, eres restituido. Y la mejor manera de identificar a un hijo que tenía una dinastía era el anillo. Y el padre dice:
busquen zapatos y pónganselos. Busquen ropa y vístanlo. Pero dice, pongan en su mano el anillo. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo tenga el anillo en su dedo, toda maldición va a ser cancelada. ¿Y sabes que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Ese sello del Espíritu Santo hoy en día representa lo que en la antigüedad representaba un anillo. Yo tengo este anillo y sé que estoy casado. Si alguien ve mi anillo en esta mano, en este dedo, va a decir, es casado, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ya tengo una identidad. Las gentes que te conozcan, así como ven este anillo, deben de ver ese sello del Espíritu Santo en tu vida. Y ese sello en tu vida, déjame decirte que cancela toda maldición en ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente regresar al Padre. Lo único que tú tienes que hacer en estos momentos es regresar al Padre. Porque el Padre aún tiene sus brazos abiertos para ti. El Padre decidió que su Hijo corriera hacia ti para cancelar cualquier maldición. Ese es el amor del Padre hacia ti. Y yo te quiero hacer una invitación. Yo quiero que pases aquí enfrente. Si tú sientes que hay algo que Dios te ha perdonado, si tú sientes que hay algo que Dios está tratando en tu vida, solamente pasa aquí enfrente. Y vamos a orar. ¿Para qué? Para que ninguna condenación haya en tu vida, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sabes, tristemente a veces nosotros las cargamos. Y yo nomás quiero orar por esto, para que ninguna condenación te alcance. Ninguna condenación te va a alcanzar, ¿sabes por qué? Porque los pies de la gracia son más rápidos que la de la maldición. Ponte de pie. Ponte de pie. Si tú quieres pasar, pasa, de verdad, pasa. Y permite que esa gracia corra más hacia ti, más rápido. Ahorita oraba Daniel y decía, el hermano Crescencio decía, vamos a orar por los que tienen necesidad económica. Vamos a orar por los que tienen enfermedad. Y yo te voy a decir, la gracia de Dios está corriendo más rápido que cualquier maldición en esta mañana. Por eso Dios te dice, ven, acércate. Y cuando Padre te ve que te estás acercando, el Hijo, que es Cristo, que es la gracia, corre hacia ti. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Y todos vamos a orar. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias en esta mañana, porque entiendo que tu gracia y tu misericordia